Hola, mi nombre es Carmen Esther González y este material es requisito de la materia Administración de Base de Datos. El primer tema que vamos a abordar es la administración de datos y base de datos. Empecemos explicando qué es una base de datos operacional. Una base de datos operacional es la que soporta las funciones cotidianas de una empresa. Se puede decir también que soporta el procesamiento de pedidos, la manufactura, cuentas por pagar y distribución de productos. Es necesario limpiar, integrar y resumir las bases de datos operacionales con el objetivo de proporcionar valor para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. En el área administrativa podemos encontrarnos con tres gerencias: alta gerencia, gerencia media y baja gerencia. La baja gerencia se ocupa de problemas a corto plazo relacionados con las transacciones individuales. La gerencia media puede que quiera integrar los datos de distintos departamentos, plantas de manufactura y tiendas detallistas. La alta gerencia depende de los datos de los análisis de la gerencia media y fuentes de datos externas. Necesita también integrar los datos de modo que sea posible llevar un registro de los clientes, productos, proveedores y otras entidades importantes en toda la organización. Es necesario que ésta resuma los datos externos con los datos internos para integrarlo, para que sea una sola cosa. Un elemento clave en la administración de base de datos de recursos de la información es el control del ciclo de vida de la información. Para que la información sea oportuna y consistente, ya que ofrece datos para la toma de decisiones del área administrativa. ¿Y qué son los ciclos de vida? ¿Qué son los ciclos de vida de la información? Pues los ciclos de vida de la información son las etapas que transforman la información en una organización. Cada entidad tiene su propio ciclo de vida de la información, que es necesario manejar e integrar con los otros ciclos de vida de las otras entidades. El administrador de base de datos, es bueno que sepamos diferenciar lo que son el administrador de base de datos y el administrador de datos. Aquí podemos ver las dos comparaciones. El administrador de datos desarrolla un modelo empresarial de datos, establece estándares y políticas entre la base de datos con respecto a los nombres, la capacidad para compartir datos y la propiedad de datos. También negocia los términos y contractuales con los distribuidores de tecnología de la información y desarrolla planes a largo plazo para la tecnología de información. Mientras que el administrador de base de datos realiza consultas sobre el desarrollo de aplicaciones, lleva a cabo el modelado de datos y el diseño lógico de base de datos, pone en práctica los estándares de administración de datos, vigila el desempeño de la base de datos, lleva a cabo la evaluación de las técnicas del sistema gestor de base de datos, crea sentencias de seguridad e integridad y procesamiento de reglas. Lo que queremos dejar dicho aquí es que el administrador de base de datos ve el recurso de la información en un contexto más amplio que el administrador de base de datos. El primero, que es el administrador de datos, considera todo tipo de datos, sin importar que estén almacenados en la base de datos, de relación, de archivos, página web o fuentes externas. Por lo general, un administrador de base de datos solo considera la información almacenada en la base de datos. Modelos de datos empresariales. Una de las responsabilidades más importantes de un administrador de base de datos es el desarrollo de un modelo de datos empresarial. Los modelos de datos empresariales proporcionan un patrón integrado de todas las bases de datos de una organización. Aquí dice, un modelo de datos empresarial es un modelo de datos conceptual en una organización. Se puede usar para la planeación de datos y para apoyar la toma de decisiones. La seguridad, que es muy importante, la seguridad de la base de datos. La seguridad de la base de datos
protege las bases de datos del acceso no autorizado y de la destrucción maliciosa. Las reglas de autorización. Define usuarios autorizados, operaciones permitidas y partes accesibles de una base de datos. El sistema de seguridad de base de datos almacena las reglas de autorización y las pone en práctica para el acceso a cada base de datos. El control de acceso discrecional. Los usuarios tienen derecho a los accesos asignados o privilegios para partes específicas de una base de datos. El control de acceso discrecional es el tipo de control de seguridad más común para que de los DBMS comerciales ofrecen soporte. Control de acceso obligatorio. Es un planteamiento de seguridad para bases de datos muy delicadas y estáticas. Un usuario tiene acceso a un elemento de la base de datos si el nivel de autorización del usuario proporciona acceso al nivel de clasificación del elemento. Diccionario de datos. El diccionario de datos es una base de datos especial que describe bases de datos individuales y su entorno. El diccionario de datos contiene descriptores de datos llamados metadatos, que definen la fuente, el uso y el valor y el significado de los datos. ¿Y qué son los metadatos? Bueno, los metadatos son datos que describen otros datos, incluyendo su fuente, uso, valor y significado. Selección de evaluación de los sistemas de administración de bases de datos. De esto se encarga el DBA. Él analiza los requerimientos, determina su peso y clasifica los sistemas candidatos. Él lleva a cabo un análisis detallado de los requisitos y como son muchos requisitos, entonces resulta útil agruparlos. El otro tema que vamos a abordar es sistema de administración de bases de datos de objetos. Y empecemos por hablar de los datos complejos. ¿Qué son los datos complejos? Bueno, la mayoría de sistemas gestor de bases de datos relacionales solo soportan unos cuantos tipos de datos. Los tipos de datos interconstruidos que soporta SQL incluye números enteros, números reales, números de precisión fijas, fechas, tiempo, texto. Esos tipos de datos son suficientes para muchas aplicaciones empresariales o al menos para partes significativas. Muchas bases de datos empresariales contienen columnas, nombre, precio, dirección y fecha de transacción que se ajustan fácilmente a los tipos de datos estándares. Desajuste en el sistema de tipo. Un desajuste entre los tipos de datos es un sistema gestor de base de datos relacional y los tipos de datos de un lenguaje de programación hacia el software más complejos y difícil de desarrollar. Por ejemplo, el procesamiento de nómina puede involucrar muchos tipos de interés, deducciones y ordenamiento de comprensión. Los sistemas de gestor de base de datos de objetos soportan los requerimientos de este tipo de aplicaciones, de la que vamos a mencionar ahora. Apoyo a consultorio dental, servicio de listado de bienes raíces y reclamaciones por seguros automovilísticos. Los requerimientos del apoyo a consultorio dental. Los consultorios dentales usan una mezcla de datos simples y complejos para realizar citas, generan facturas y llevan a cabo exámenes. El servicio de listado de bienes raíces. El servicio de listado de bienes raíces usa cada vez más datos complejos para facilitar la búsqueda del cliente. La reclamación por seguro automovilístico. Las campañas de seguro automovilístico usan datos complejos para resolver las demandas. Encapsulación. Significa que a los objetos solo pueden accederse a través
interfaces. La encapsulación proporciona dos beneficios para administrar la complejidad del software. Primero, una clase es una unidad más grande de reusabilidad que un procedimiento. En muchos casos, las clases pueden reutilizarse en lugar de solo hacerlos con los procedimientos individuales. Con el uso de clases más simples, pueden definirse clases más complejas. La herencia. La herencia son datos y códigos compartidos entre clases similares. La herencia proporciona una mejor organización de software y de reusabilidad incremental. El polimorfismo es la habilidad de un sistema de cómputo para elegir entre múltiples implementaciones de un método. Arquitectura de objeto grande. La arquitectura de objeto grande es un almacenamiento de objetos grandes en una base de datos junto con un software externo para manipular estos objetos. Los tipos de datos blob, objeto grande binario, y club, objeto grande carácter, se usan para almacenar columnas con objetos grandes. La arquitectura especializada de servidor de medios es un uso de un servidor dedicado para administrar datos complejos fuera de una base de datos. Los programadores usan una interfaz para programación de aplicación para acceder a los datos complejos. Es importante mencionar que mediante los avances de capacidad del software y hardware, se han permitido la captura y manipulación de datos complejos de una forma digital. Casi cualquier tipo de dato complejo puede almacenarse digitalmente: imágenes, audio, video, mapas y gráficos tridimensionales. Por ejemplo, una imagen puede representarse como un arreglo bidimensional de píxeles, donde cada píxel contenga una propiedad numérica que represente su color o su escala de grises. Tipos definidos por el usuario. Una de las extensiones fundamentales en SQL 2003 es el tipo definido por el usuario para tratar datos y procedimientos. Los tipos definidos por el usuario soportan la definición de 9 tipos de datos estructurados, así como el refinamiento de los tipos de datos estándar. Un tipo de dato estructurado tiene una colección de atributos y métodos. Aquí podemos ver el tipo de dato point. Gracias, hasta aquí mi exposición el día de hoy. Espero que le haya servido de ayuda a toda que tenga acceso a la misma.